buenos días, feliz sábado. Bienvenidos nuevamente al comentario de la lección de Escuela Sabática, pero antes de comenzar quisiera tomar unos minutos para desearles a todos ustedes un feliz año 2021. El año 2020 sin lugar a dudas fue un año caótico, pero gracias a Dios que nos dio la oportunidad de volver a empezar un nuevo año. Y mi deseo desde el fondo del corazón es que este año 2021, pueda ser un año de reflexión, que pueda llevarnos a hacer cambios en nuestra vida espiritual. Sin lugar a dudas que Dios dirige esta iglesia. Seguramente ustedes como yo se habrán dado cuenta que las lecciones de escuela sabática siempre están acordes a la época en la que estamos viviendo y acorde también a los preparativos que debemos de hacer para vivir una vida más semejante a la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y la lección o este trimestre vamos a estar estudiando el libro del profeta Isaías. Y para este sábado la lección número 1 se titula La crisis o crisis de identidad. Y el verso para memorizar es un verso muy bello, ampliamente conocido en toda la cultura cristiana, que se encuentra en Isaías 1:18. Es una de las promesas más bellas, yo creo, que podemos encontrar en la Biblia, y al mismo tiempo es una invitación que dice: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de abrir tu santa palabra. Pero como lo hemos hecho en el pasado, lo queremos hacer también hoy. No queremos abrir tu santa palabra sin antes invocar la presencia del Espíritu Santo. Acompáñanos pues con Él para que podamos tener reflexión que nos lleve a hacer cambios en nuestra vida espiritual para beneficio de nosotros y para la honra y gloria de tu nombre. En Jesús oramos. Amén y amén. La parte del domingo se titula Oíd cielos. Como ustedes sabrán, la lectura es uno de los placeres más bellos de la vida. Y cuando una persona que le gusta la lectura o un lector quiere comprar un libro, hay algunas cosas en las que se fija en el libro que quiere comprar. Una de ellas es el autor. Otra es el contenido del libro. Y otro es el título del libro, aunque no necesariamente en ese orden. Pero si el autor y el contenido del libro no son creíbles, entonces pues yo creo que ni siquiera es para qué hacer el gasto. Este trimestre vamos a estar estudiando el libro del profeta Isaías. Así que déjenme darles una poca de información acerca de este libro. El autor, en primer lugar, es Dios. El escritor es el profeta Isaías y el tema o el contenido del libro es Judá y Jerusalén durante el reinado de 4 reyes, que es Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Algunos de ellos fueron reyes buenos, otros reyes fueron malos, pero yo creo que ese tema lo vamos a considerar un poco más adelante. Entre las curiosidades del libro del profeta Isaías es que se le considera como una pequeña Biblia porque la Biblia tiene 66 libros, la Biblia que usamos nosotros tiene 66 libros, el libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos,
La Biblia tiene en el Antiguo Testamento 39 libros, así como el libro del profeta Isaías. Los 39 primeros capítulos hablan acerca del Antiguo Testamento. Y en la Biblia, el libro número 40, que es el libro de Mateo, empieza a hablar del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, así como el capítulo 40 del libro del profeta Isaías empieza hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero estas son simplemente curiosidades, así que vamos a entrar de lleno a el tema. Así que comencemos de una vez. Isaías, en el capítulo 1, encontramos que está transmitiendo un mensaje para el pueblo de Judá, para Jerusalén, un mensaje que recibe directamente de Dios a través de una visión. Así que déjenme leer el primer versículo. Vamos a estar parqueados aquí en el capítulo 1, vamos a brincar en un rato más al capítulo 5, pero básicamente estaremos en el capítulo 1. Y dice el verso número 1, visión de Isaías, hijos de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Dios le está hablando claramente al pueblo de Judá, que vivió desde los días, como lo menciona aquí, desde el rey Acaz hasta el rey Ezequías, más o menos alrededor de unos 50 años entre los 4 reyes que acabo de mencionar. Pero es muy interesante lo que dice el verso número 2. Vamos a ir leyendo los versos y luego voy a tratar de dar una pequeña explicación de cada uno de los versos, no exactamente de cada uno, pero en general de los versos. El verso número 2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Es muy interesante cuando Dios dice, oíd cielos. Quiere decir que está poniendo como testigo al cielo. Ahora, una persona que funge como un testigo básicamente conoce las dos partes, o quiero pensar que conoce las dos partes. Y básicamente lo que está diciendo aquí cuando dice oíd cielos, se está refiriendo a los habitantes de otros mundos que conocen la ley de Dios, que conocen el plan de salvación para este mundo, que conocen las oportunidades que Dios le ha dado al pueblo, y aún así han despreciado las oportunidades por completo. Pero lo que dice el verso número 3 es todavía más triste. Bueno, creo yo que es todavía más triste. Dice de la siguiente manera, haciendo la comparación con el pueblo de Israel, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Básicamente lo que está diciendo en este verso es que hasta los animales domésticos conocen quién los alimenta y por eso sienten cariño por quien los sustenta. Pero tristemente no sucedió así con el pueblo de Dios, demostrando así de esta manera que tienen menos inteligencia que los animales. Y yo creo que las personas que me están escuchando entienden bien este punto. Miren, por ejemplo, nosotros teníamos un perro, un pastor alemán, que es una raza muy, muy especial. Amén de lo especial, hay organizaciones aquí que rescatan a los pastores alemanes aún en las peores condiciones. Por lo general, cuando se encuentra un perro en la calle y se llama a la perrera para que se los lleve, si en 3 días nadie lo reclama, lo ponen a dormir. Pero no sucede así con los pastores alemanes. Y se había hecho la aplicación para que nosotros tuviéramos un
uno de estos rescatados, y parece que los antiguos dueños lo tenían muy, pero muy bien educado. Y desarrollé yo cierto cariño con él y él conmigo, porque le daba yo de comer. Y recuerdo que cuando todavía estaba vivo, cuando escuchaba que yo abría la puerta para irme a trabajar, inmediatamente salía él de su casita y me acompañaba hasta la calle. Y cuando regresaba de trabajo, que conocía el sonido de la camioneta, y se ponía listo, y cuando yo entraba, corría hasta donde yo estaba y me ponía las manos en el pecho, y luego se regresaba otra vez corriendo mientras yo seguía avanzando, y se venía otra vez corriendo, me ponía las manos en el pecho, así hasta que llegaba yo a la casa. Yo creo que él creía que no era suficiente darme una sola bienvenida, por eso me daba todas las bienvenidas que podía hasta que yo llegaba a la casa. Pero el pueblo de Dios se olvidó de quién era quien lo sustentaba. Y hay una pregunta aquí que yo quiero dejarla para meditar. ¿Podría decirse eso también de la iglesia actual? En los versos 4 en adelante hasta el verso número 6 hay una descripción de los pecados cometidos por el pueblo de Israel. La rebeldía, la maldad, la depravación, la provocación, la transgresión. El resultado de todo esto era una enfermedad espiritual. Pero no solamente se quedó ahí, sino una destrucción literal, ya que en los tiempos de la invasión de los asirios habían terminado con casi todo. Habían quemado, habían saqueado, habían matado, y solamente por la misericordia de Dios había quedado un resto muy pequeño. Según lo dice el verso número 9, déjenme leerlo, dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Bueno, déjenme pasar ahora a la parte del lunes. Vamos a seguir leyendo los versos que siguen en el mismo capítulo, pero está separado por días. La parte del lunes se titula Un ritualismo putrefacto. Un ritualismo putrefacto. Miren, cuando se establecieron los servicios religiosos, Dios dispuso ciertos ritos, ciertas ceremonias, la observancia de un día de reposo y la celebración de algunas fiestas. Pero en los versos que siguen, es decir, en los versos del 10 hasta el 15, Dios no acepta todas estas ofrendas, ni los sacrificios, ni los días de reposo, ni las celebraciones de las fiestas. Déjenme leerlo. Es un poco largo, es del verso 10 hasta el 15, pero lo voy a leer de todas maneras. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Verso 11. Los versos que siguen son una queja. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Verso 11. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis santuarios? Verso 13. No me traigas más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no los puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma,
me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. 15. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Surge entonces aquí una pregunta. ¿Por qué rechaza la adoración que su pueblo le ofrece? ¿O qué es lo que hace horrendas sus ofrendas? Bueno, yo creo, para tratar de resumirlo, es porque los servicios se ofrecían en las formas, pero en realidad se violaban en el fondo. Dicho de otra manera, la forma era muy cercana a lo que Dios quería, pero en el fondo era muy cercano al ambiente que se respiraba en Sodoma y en Gomorra. Déjenme contarles una historia que yo creo que ustedes conocen y que la conocen además muy bien, pero yo creo que nos va a aclarar por qué Dios detestaba estas ofrendas. En 1 Samuel, en el capítulo 15, está una historia donde Dios en su justicia había decidido que la gracia para el pueblo de Amalek había llegado a su final. Y no debía de este pueblo ni quedar raíz ni rama. Así que comisiona al rey Saúl para esta tarea. Pero el rey Saúl, desobedeciendo, le perdona la vida al rey y a lo mejor del ganado. Y cuando el profeta Samuel se da cuenta de lo que había hecho el rey Saúl, fue a buscarlo, y cuando lo encuentra, el rey Saúl le dice las palabras que están escritas en primera Samuel, en el capítulo 15, y los versos del 19 hasta el 22. Son varios versos, pero de todas maneras los voy a leer porque quiero que esta parte quede bien clara. Dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Le está preguntando el profeta Samuel. Y el rey Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a tu Dios en Gilgal. Verso 22. Y Samuel dijo, y esto es la parte importante, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Creo que queda mejor explicado si leo la parte que está en la parte de la lección, en la parte del lunes. Dice: fue el pacto de Dios con Israel lo que le permitió vivir entre ellos en el santuario. Por lo tanto, los ritos y las oraciones realizadas allí eran válidas solo si se expresaba fidelidad a él y a su pacto. Los que ofrecían sacrificios sin arrepentirse de su accionar injusto hacia otros miembros de la comunidad del pacto estaban mintiendo en sus rituales. Por lo tanto, sus sacrificios no eran invalidados, eran pecado. Sus rituales expresaban que eran leales, pero su comportamiento demostraba que habían quebrado el pacto. Ahora, los pecados de Israel en los tiempos del profeta Isaías fueron los mismos pecados
en el tiempo de Jesús, narrados aquí en Mateo 23, del 23 al 28. Lo voy a tener que leer, Mateo 23, del 23 al 28, porque quiero hacer una reflexión al final. Dice, ay de vosotros. Era exactamente la misma condición o el mismo comportamiento de lo que estaba pasando 800 años antes de que Jesús mencionara estas palabras. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Verso 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda la inmundicia. Verso 28, así que también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Pero lo maravilloso es que el remedio es el mismo. Así que sigamos leyendo. Ahora regresémonos a Isaías, al capítulo 1 y los versos 16 y 17, que dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano y amparar a la viuda. Básicamente el remedio para las personas que vivieron en la época del profeta Isaías, como a las personas que vivieron en la época de nuestro Señor Jesucristo, como a las personas que estamos viviendo ahora, el remedio es el mismo. Pasemos ahora a la parte del martes que se titula el argumento del perdón. Voy a leer el verso que sigue, que es Isaías, el capítulo 1 y el verso 18, el verso que les mencionaba, que era uno de los versos más bellos de la Biblia. Pero en una clase yo mencionaba que el mejor estado en el que puede vivir una persona es en el de sentirse perdonado. No hay otro estado mejor para el ser humano que el de sentirse perdonado. Pero lo más hermoso es que el perdón es completamente gratuito. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo empezar? Bueno, pues ahora sí, déjenme leer lo que dice el versículo número 18. Es una invitación. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No sé ustedes, pero yo creo que Jesús está hablándole muy fuerte a su pueblo. Pero yo creo que lo hace con un propósito, y ese propósito es que nosotros podamos reaccionar. Miren, no sé si hace un tiempo les conté que me había enganchado yo en una conversación en YouTube con una persona. Era otro tema, era el tema acerca del diezmo. Y él estaba
basándose, o su argumento para no diezmar, se basaba en Hechos capítulo 4. Y entonces, después de una larga conversación, yo le dije que también leyera Hechos el capítulo 5. Y yo creo que no le gustó, porque cuando lo leyó, después de que lo leyó, me llamó y me dice que yo lo ilustrara. Dice, ilústrame, maestro. Yo le digo, no es lo mismo que tú estabas leyendo, pero no terminaste de leer toda la historia. Por eso yo quería que leyeras hasta el capítulo 5. Pero ya no me contestó. Entonces yo le dejé otro mensaje, que es el mensaje que quisiera mencionar también ahora. Es que no esperemos que Jesús o Dios nos sirva la miel sobre las hojuelas. A veces Dios también tiene que darnos la medicina amarga para que nos curemos nosotros de nuestros males. En fin, yo creo que capítulo 44, verso 22 lo dice mejor. Leámoslo, dice Isaías 44, 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Pasemos ahora a la parte del miércoles que se titula Comer o ser consumido. Básicamente, comer o ser comido. A lo largo de toda la Biblia hay un tema que es muy claro. Hay solamente dos opciones para el ser humano. El profeta Isaías lo dice así en Isaías, en el capítulo 1, el verso 19 y verso número 20, que dice de la siguiente manera. Isaías 1, 19 y 20. Isaías 1, 19 y 20. La Biblia es nueva, por eso es que no puedo todavía hojearla muy bien. Dice, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueras rebeldes, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Básicamente está exponiendo aquí el fruto, o cuál es el fruto de la obediencia. Una vida de gozo y de bienaventuranza es el resultado de la obediencia. Dios es como si Dios colocara delante de nosotros los dos caminos y nos dice, escoge porque este es el camino correcto que trae consigo bendición. Hay para nosotros solamente dos opciones. Dios nos dice que hay solamente dos caminos. Pero yo creo que existe otro camino u otra opción. Pero esa otra opción es una creación de Satanás. Es una creación para mantenernos a nosotros confortables, para mantenernos a gusto, para mantenernos contentos, para mantenernos básicamente adormecidos. Algo así como Eutico, ¿se acuerdan de la historia? A propósito, ¿ustedes se han preguntado si una ventana es parte del interior de la casa o es parte del exterior de la casa? ¿Una ventana es parte del interior de una casa o la ventana es parte del exterior de la casa? Bueno, pues yo creo que es parte de los dos. Pero es una posición muy peligrosa, muy peligrosa. Iba a decir que qué bueno que se cayó Eutico. Y vaya que el nombre
significa afortunado, y no sé si este nombre se lo pusieron después de que se cayó o se lo pusieron sus padres previendo que iba a ser afortunado en algún momento en la vida, pero bueno, ese ya yo creo es otro tema. Iba a decir, es bueno estar en uno o en otro lado porque entonces nos damos cuenta de la situación en la que nos encontramos y podemos hacer los cambios que se necesitan. Pero mientras estemos cómodos en una posición, es bien difícil que nos demos cuenta de la situación o de la posición en la que nos encontramos hasta que finalmente nos caemos. Pero pasemos a la última parte, que es la parte del jueves, que se titula El fatídico canto de amor. Como hemos visto, hasta aquí el profeta Isaías usa un lenguaje muy diverso. A veces se expresa él con palabras de ira, a veces se expresa con palabras de furor, a veces con palabras de mucha esperanza, con palabras tiernas, con palabras afectivas, etc. Pero en el capítulo 5, los versos del 1 hasta el 17, Isaías ahora toma una forma como de un trovador cantando una canción patriótica. Y esta canción se conoce aquí como la parábola de la viña. Pero es interesante que esta misma parábola también se encuentra en Mateo, se encuentra en Marcos y se encuentra en Lucas. Es decir, esta parábola, como la gran mayoría de ellas, tuvo su aplicación en los días del profeta Isaías y tiene su aplicación también 800 años después, en la época de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que si tiene aplicación en estos dos momentos, también tiene su aplicación ahora. Porque la parábola está llena de símbolos. Por ejemplo, el amado, no voy a leer toda la parábola, el amado es el dueño. No, sí la voy a leer. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ellas un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y la viña. Verso 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Apostillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en él cardos y los espinos, y aún las nubes mandaré para que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Como les decía, el amado, o el significado que tienen las partes mencionadas en esta parábola, el amado es el dueño de la viña, es decir, es Dios. La ladera fértil, pues claramente se está refiriendo a Canaán o a Jerusalén. La cercó quiere decir que Dios le dio sus mensajes y sus leyes por medio de los profetas para protegerla. La despedregó quiere decir que le quitó de en medio todas aquellas religiones falsas. La torre significaba el templo, las uvas significaban el carácter o los frutos espirituales. Las uvas silvestres, por supuesto, significaban los frutos de la carne, y así, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué menciono todo esto? Porque Dios siempre ha tenido un pueblo escogido, y porque en la actualidad todos nosotros representamos a ese pueblo escogido que Dios
quiere. Y quiere terminar leyendo la última parte que se encuentra en la lección de escuela sabática, que dice de la siguiente manera: cuando pecamos, Dios no nos separa inmediatamente de Él, quitando su protección y destruyéndonos. Voy a leerlo otra vez. Cuando pecamos, Dios no nos separa inmediatamente de Él, quitando su protección y destruyéndonos. Pacientemente nos da la oportunidad de aceptar el perdón. Él llama siempre que haya esperanza para una respuesta. No acepta de nosotros inmediatamente un no, porque sabe que somos ignorantes y estamos engañados por el pecado. Pero si sus esfuerzos no llegan a ninguna parte con nosotros, finalmente reconoce nuestra decisión y nos permite seguir siendo como nosotros hemos decidido ser. Si rechazamos persistentemente las súplicas de Dios mediante el Espíritu, finalmente podemos traspasar el punto de ya no retorno. Alejarse de Cristo es peligroso. Es muy limitado en este momento lo que Dios puede hacer, porque respeta nuestra libre elección. Por eso yo al principio, yo les decía que este año, este 2021, sea un año de reflexión que nos haga hacer los cambios necesarios en nuestra vida espiritual a fin de formar parte de esta vid que Dios quiere que nosotros seamos, para beneficio de nosotros mismos y para la honra y la gloria de nuestro Dios. Si Dios nos lo permite, la próxima semana estaremos estudiando la lección número 2 del profeta Isaías. Hasta entonces, que Dios nos bendiga.